ver, vamos a ver. A ver. Volumen. Hola, buenos días. Buenos días, profe. ¿En qué nos quedamos? ¿En qué estábamos? Bueno, estamos con eso del sistema forzado. Vamos a continuar con eso. Entonces, tenemos este sistema que es como un columpio, ¿no? La ecuación de un columpio. Entonces es un sistema que no está amortiguado, que está forzado, tiene este término. Entonces la solución es esta. Vamos a ponerle una condición inicial, ¿no? Y de 0 igual a 0 y y' de 0 también igual a 0. Entonces tenemos este problema de valores iniciales. Ok. Sí. Entonces ya tenemos aquí la ecuación característica. No esta. La solución general pues es la solución general de la homogénea más una solución particular. Aquí ya sabemos cuál es la solución particular. Bueno, no, eso fue lo que calculamos, ¿verdad? Porque esta es variable, no es constante. Entonces eso fue lo que estuvimos haciendo. Propusimos una solución particular de este tipo. Y bueno, y después de varios cálculos obtuvimos que la solución particular es esta, ¿verdad? Ahora, la solución general, pues es la solución general del problema de valores iniciales es la solución general de la homogénea más la solución particular y esta la vamos a escribir de la siguiente forma. Aquí vamos a factorizar la m. Entonces aquí vamos a tener k sobre m y aquí desaparece esta. Y entonces esto se va a poder escribir como ¿quién es k sobre m? Pues es omega cuadrada. Entonces aquí le vamos a poner omega al cuadrado. Ahí está. Y esta es la solución que necesitamos. Ahora vamos a agregarle la condición inicial. Derivamos. ¿Cuál es la derivada de esto? La derivada de esto es menos omega 0 C1 seno
de omega 0t más omega 0 C2 coseno de omega 0t menos mu seno de omega, seno de mu t, ¿no? Así, ¿están de acuerdo? Esta es la derivada de eso. Y ahora vamos a poner las condiciones iniciales, que son condiciones iniciales homogéneas, se llaman. Evaluamos en 0. Esto vale 1. Esto vale 0. Esto vale 1. Y eso debe ser 0. De ahí se deduce que C1 es igual a menos esto. ¿De acuerdo? Y de 0 es eso. Y ahora Y0', pongo aquí un 0. Esto desaparece. Pues, Profe, en la Y' le faltó un menos, ¿no? De la derivada del coseno. ¿Perdón? En la Y', ¿Dónde? en el primer término, es un menos, ¿no? Ah, sí. Menos. Sí. Sí. Ah, no, no es ahí. Bueno, desaparece ese término, ¿no? Sí, le falta un signo. Faltaba un signo. Mm, sí. Evaluando en 0, esto es 0, esto es omega 0 C2 y esto es 0. Todo este término es 0. Entonces esto es 0, ¿no? Y aquí se deduce que C2 es igual a 0. Entonces esto es 0. Esto es omega 0 C2 y esto es 0. Entonces C2 es igual a 0. Bueno, entonces ya tenemos C1 y C2. Entonces la solución del columpio es la siguiente. C1 es este. C2 desaparece, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos? Esto es igual a que factorizamos este. Y entonces tenemos coseno de mu t menos, vamos a quitar el paréntesis, ¿no? Coseno de omega 0t. Y así le puedo poner de esta manera. Entonces, ¿de dónde aparece ese? Este es de acá, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar eso. Eso ya es historia, lo dejamos así. Entonces tenemos esto. Esta es la solución del columpio. Vamos a volverle a poner columpio. Un columpio sin amortiguamiento. Entonces la ecuación del columpio es esta. Ahora, ¿qué sucede? Y eso ustedes lo han notado.
Esta obviamente es una frecuencia, esta mu. Es la frecuencia del término forzado. F es la amplitud de esa onda. Entonces, ¿qué sucede si la frecuencia tiende a la frecuencia natural de oscilación del sistema? Si el sistema tiene una frecuencia natural, que es omega cero esta. ¿Qué pasa si el término que yo le estoy agregando, o sea, la fuerza adicional, coincide, la frecuencia de esa fuerza adicional coincide o va coincidiendo con la frecuencia natural del sistema? Entonces, pues si omega es igual a omega cero, pues esto obviamente es cero. Y si omega es igual a omega cero, pues esto también es cero. Entonces tenemos una cosa de la forma 0 sobre 0. Entonces la pregunta, ¿cuál es el límite cuando mu entonces, cuando mu tiende a omega cero? De esta solución, ¿no? Esta solución obviamente, aquí nada más se pone T mayor o igual que cero, ¿verdad? Columpio. Aquí nada más se pone T mayor o igual que cero. Digo T, Y de T. Pero en realidad esta cosa es una función de varias variables. Depende de la F, depende de la N, M, depende de omega cero y depende de mu. Esta función en realidad no nada más depende del tiempo, sino depende de todos estos parámetros, F, M, mu y omega cero. Y entonces estamos interesados en esto. Entonces vamos a ponerlo así. Bueno, vamos a ponerlo así. Entonces, vamos a ponerlo así, a ver, vean. Vamos a quitar esto. F sobre M, pues es una constante, eso sí lo vamos a considerar constante. Y esto lo voy a poner aquí, así, ¿verdad? Y aquí obviamente se está multiplicando, ¿no? Y aquí pues hasta le puedo poner un paréntesis, ¿verdad? Quiero este límite, así. Entonces, esto ya desaparece, qué tonto. Así. Entonces tengo algo, si mu tiende a omega cero, entonces es coseno de omega 0t menos coseno de omega 0t entre omega 0 al cuadrado menos omega mu al cuadrado. Y eso es de la forma 0 sobre 0. Entonces, ¿qué se usa para calcular este límite? Hola. La regla de L'Hopital. Vamos a usar la regla del L'Hopital. Aquí le voy a poner L'Hopital. Vamos a usar la regla de L'Hopital. Por la regla del L'Hopital, ¿verdad? Igual por la regla del L'Hopital, pues esta es una constante, no es problema. Que multiplica a este límite.
¿Cuál es la derivada de lo que está arriba? ¿Respecto a qué? ¿Respecto a qué voy a derivar? ¿Respecto a qué voy a derivar? Respecto a T. ¿Mandé? ¿Respecto a quién? Estoy tomando límite. ¿Respecto a qué? Todo es fijo, pero lo único que me interesa es que mu tienda a omega cero. Entonces, ¿respecto a qué voy a derivar? Respecto a mu, Respecto a mu. Entonces, lo de arriba, esto es cero y esto es menos t seno mu t. Y abajo, ¿cuánto va a quedar? Respecto a mu, pues va a ser 2 mu, ¿o no? Ya derivé respecto a mu. Todo es fijo excepto la mu. Bueno, es lo que me interesa por el momento. Entonces, todavía no termina, obviamente. Ya derivamos arriba y abajo respecto a mu. Ahora tomo el límite. ¿Cuál es el límite de eso cuando mu tiende a cero? Ah, esto ya se había ido, ¿verdad? Perdón. Porque es constante, ¿no? Esto es constante respecto a mu. Esto es variable respecto a mu. Es menos t seno mu t sobre menos 2 mu. Entonces, ¿cuánto vale este límite? ¿Verdad? Cuando mu tiende a cuando mu tiende a cero. ¿Hola? Entonces, es cuando mu tiende a cero, ujú, pues sería otra vez cero sobre cero, ¿no? otra vez es cero sobre cero. Sí, no, porque el seno de cero es cero. Ajá. Bueno, está bien. Volvemos a derivar, ¿no? Vamos a derivar otra vez L'Hopital. A ver. Pues, ¿cuál es la derivada de lo que está arriba respecto a mu? Coseno de t cuadrado. No, coseno por t cuadrado. A ver, vamos a ver. ¿Está bien lo que estamos diciendo o no? A ver, vamos a quitar esto. A ver, ¿qué estamos diciendo? Aquí mu tiende a omega cero. Es de la forma cero sobre cero, ¿verdad? Porque si aquí pongo omega cero, coseno de omega cero t menos coseno de omega cero t es cero. Y aquí si pongo mu igual a omega cero, pues entonces tengo omega cero al cuadrado menos omega cero al cuadrado. Es cero sobre cero. Pero aquí, ¿por qué dices que se indetermina? Bueno, porque había dicho que era el límite de cero, ¿no? Pero se toma cuando la frecuencia, bueno, cuando tiende a la frecuencia natural, ¿no?
Ajá. Claro, omega 0 no es 0, de hecho, es positivo. No, omega tiende a omega 0. Entonces, en el límite, bueno, quitamos esto. Y nada más pongo aquí, bueno, quito este. Aquí ponemos 2 mu. O sea, se sustituye, ¿no? Omega 0, aquí. Que no es 0, de hecho. Entonces, se obtiene esto, ¿no? F sobre 2 mu, bueno, 2 mu, no es 2 mu. Es que omega 0, ¿no? 2 omega 0m o m, 2m omega 0, se ve mejor. T seno de omega 0t. Este es el límite de la solución cuando mu tiende a omega 0. A ver, vamos a ponerlo acá. ¿De acuerdo? Es el límite. Tiende a esto. ¿Y esto qué es? Bueno, pues vamos a darle un valor a esta. Esta es como una que... ¿Qué será? Esto es como una amplitud, ¿no? Es una constante. Todo esto yo le puedo dar un valor constante a omega 0 también, o le puedo dar algunos valores, ¿no? A todas las variables. Pero bueno, vamos a darle valor f. A f le vamos a dar el valor de 1, ¿verdad? A m, pues, a todas le puedo dar el valor de 1 si quiero, ¿no? M vale 1. En realidad no importa mucho. Todas las variables 1, 2, 3 que hay ahí, les doy el valor de 1. Y voy a graficar esta función. ¿Cuál es la gráfica de esta función? Bueno, con la sintaxis adecuada. Ahí está. Vamos a graficar. Con t variando entre 0 y 10. Vamos a exagerar la cosa. Y que le ponga, ¿qué? Plot label. Plot range. Plot label. X, ¿no? Que ponga los... perdón. T es el tiempo. Y Y de t, ¿no? Y de t. Y de t, para que se vea bien. Estamos graficando la y de t. Ahí está. Vamos a ver qué hace. Vean esto. Bueno, vamos a ponerle más, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, empieza en el origen y va creciendo la amplitud. De hecho, va creciendo con esto. Vamos a copiar esto. Más o menos, ¿no? Estas son unas rectas que pasan por el origen y tienen esta pendiente, ¿o no? Esto que está aquí. Estas son unas rectas. Son las que voy a graficar ahora. Son esas. Vean. Esto cada vez oscila más. O sea, conforme la mu se acerca a la frecuencia
natural de oscilación del sistema. El sistema oscila cada vez más y más y más. Es lo que han observado. ¿Qué pasó con la TV? No la puso, ¿verdad? Esta cosa. Es que es Access. Sí, lo puso acá. Es que es Access, ¿no? Access Label. Ahí está. T y EDT. Estamos graficando eso. Entonces vean que cada vez oscila más. Esto sí, siempre sucede, no importa qué valores le ponga aquí. Esto siempre va a ocurrir. ¿Por qué? Porque esto es una recta. Estamos multiplicando un seno por una recta, ¿no? Una recta que pasa por el origen y tiene esta pendiente F sobre 2m omega 0. Entonces, ¿cómo se llama este fenómeno? Este fenómeno, pues puede ser indeseable. Se llama, ¿cómo se llama? Se llama resonancia. Este fenómeno es indeseable en algunas estructuras mecánicas. ¿Por qué? Pues es lo que sucede con los temblores o con el viento, ¿no? Si la frecuencia de oscilación, si la frecuencia con que se mueven el viento, ¿no? Coincide con la frecuencia de oscilación natural de un puente, pues esto es lo que va a oscilar, ¿no? Va a oscilar y cada vez va a oscilar más. Es como un columpio. O los edificios, ¿no? Si la frecuencia de oscilación del temblor, de las ondas sísmicas, coincide con la frecuencia natural de oscilación del edificio, cada vez oscila más. Entonces, este fenómeno es indeseable, pero en ese sentido, pero también puede utilizarse porque se utiliza en la resonancia magnética. Entonces, esto puede utilizarse o puede ser un fenómeno indeseable, ¿no? Según sea el caso, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Perdón. ¿Alguna pregunta de esto? Pregunten. Yo nada más, ¿por qué se pusieron esas condiciones iniciales? Bueno, le pudimos haber puesto cualquier condición inicial aquí. Pudo haber empezado por acá y este cono, digamos, o este triángulo empezaría, digamos, por aquí donde está el cursor, ¿no? O por acá abajo. O sea, en realidad no importa. Simplemente se eligieron estas condiciones iniciales para obtener esta gráfica. Pero esta gráfica, este punto, en lugar de estar aquí, podría andar por acá, ¿no? Con cierta velocidad. En lugar de empezar así, pues empezaría con otra velocidad, ¿no? En lugar de ser 0 y otro punto. Pero el resultado sería el mismo. O sea, lo único que se quiere mostrar es que esto crece, que la amplitud crece y crece sin cota. Eso es todo. Pero este punto, en lugar de estar aquí, podría andar por acá. Pero no sería problema eso. Ok, El resultado gracias. es el mismo. ¿Está claro? Sí, Bueno. Sí, ese no es algo esencial, ¿no? Problema de la resonancia se presentaría. Sí, esto puede ser indeseable, ¿no? Estructuras mecánicas. O puede ser deseable, ¿no? Porque se ha utilizado precisamente sabiendo que los objetos tienen diferente frecuencia natural de oscilación, se pueden ajustar
la frecuencia, la mu de cierta manera para obtener algo, ¿no? Eso es lo que se hace en la resonancia magnética. Bueno, entonces, eso es todo. Vamos a revisar la tarea para el examen del lunes. Y vamos a empezar con lo que, bueno, con lo que resta del curso, ¿no? Eso es lo que debemos hacer, eso es lo que debemos hacer. Agosto 25. Ok. Entonces, tienen ustedes estos ejercicios. Esto es encontrar la ecuación característica y encontrar la solución general, ¿no? Dice aquí. Entonces, eso no debe ser problema. Luego, estos son los mismos que los de arriba o similares, pero ajustando la condición inicial, ¿no? Luego aquí, esto ya lo vimos, ¿no? Problemas donde falta la Y, ¿no? Esto es reducción de orden. Problemas donde falta la X, esto es reducción de orden. Toda esta explicación que está aquí, todo este párrafo, estos párrafos, fue lo que explicamos en clase, entonces ya lo tienen, resuelven eso. Aquí, bueno, es comprobar eso de la linealidad, ¿no? Aquí calcularon los bronskianos, ¿no? Luego que hallar una segunda solución independiente, también ya vimos eso. Aquí son sistemas no homogéneos, entonces primero hay que encontrar las soluciones linealmente independientes o la solución general, y luego encontrar con la fórmula esa de variación de parámetros, pues la solución particular. Aquí también, ¿no? Encontrar una, entonces encuentre. Bueno, aquí ya están dadas la Y1 y la Y2 y ya nada más hay que encontrar la solución particular. Aquí, bueno, resolver este. Aquí esto es este problema es método de los coeficientes indeterminados, ¿no? Esto. Método de los coeficientes indeterminados. Aquí también, pero ya con una condición inicial. Y de veras faltaron los problemas de la ecuación de Euler, ¿verdad? Esto es lo que estamos viendo y estoy viendo que faltaron. Esto es lo de las vibraciones, ¿no? Entonces le pone una R en lugar de una A, pero bueno, pues es lo mismo. Faltaron A ver, yo creo que hay que arreglar eso, ¿no? Esperen. Faltaron. ¿Dónde están? Espérenme. Los de la ecuación de Euler, ¿no? Los ejercicios de la ecuación de Euler. ¿O sí los puse? No los puse, ¿verdad? Entonces, ecuación de Euler. Esperen, déjenme ver dónde está eso. Euler, aquí está. Entonces vamos a ponerlos ahí, ¿no? Estoy copiando. Copy. Bueno, vamos a dejar de compartir ahí. No, esto no es.
es este, ¿no? Es esto. Eso de que pone estas cosas aquí. No me deja ver. A ver, entonces, ¿cuándo vimos eso de la ecuación de Euler? En algún momento era. Dice ecuación de Euler. Aquí ecuación de Euler. Y faltaron los ejercicios, ¿verdad? Entonces, aquí vimos unos ejemplos. Vamos a ponerle unos ejercicios, ¿no? Ah, ¿dónde está? Aquí. Ahí están. Aquí están los ejercicios de 1, 2, 3, 4. No son muchos. Ejercicios de la ecuación de Euler. Para que practiquen eso. Ya, ahora sí. ¿Alguna pregunta? Ya le agregué los ejercicios ahí. O bueno, se los agrego aquí otra vez para que no haya duda. Que al final, ¿no? Entonces, esto concluye lo del segundo examen. Ya están listos. Ya tienen todo lo que se necesita para preparar el segundo examen. Entonces, vamos a empezar con lo que corresponde al tercer examen. Vamos a borrar todo esto o abrir uno nuevo, ¿no? Uno nuevo que se llame notas de clase, examen 3. Lo guardo en ecuaciones diferenciales ordinarias. Guardamos aquí. Entonces vamos a empezar con una página, esta. Entonces voy a quitar lo del examen 2. ¿Por qué lo borró? No le dije que lo borrara. Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Ah, transformada de Laplace. Uy, está muy chiquito. Transformada de Laplace. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, veamos para qué sirve esto. Transformada de Laplace. Queremos resolver cosas como esto. AY' más BY' más CY igual a phi de X.
sea, la que ya sabemos. Queremos resolver problemas de valores iniciales. Queremos resolver problemas de valores iniciales de la forma esta. Tengo una ecuación diferencial. Obviamente esto depende de X, ¿verdad? Vamos a ponerle que depende de X o de T, da lo mismo. Y de 0 en su condición inicial es igual a Y subíndice 0. A ver, déjenme guardar porque ya saben qué hace de las suyas esto. Ya me ha hecho varias. Y0, esta es la, digamos, la posición inicial, ¿no? Y la velocidad inicial es... Pero ¿por qué está negro y eso está? ¿Quién sabe? ¿Qué pasó aquí? Bueno, este es un problema de valores iniciales donde A, B y C, bueno, Y0, Y, todo esto es constante. Y0, Y0 prima. O sea, los coeficientes de la ecuación diferencial son constantes. Y también, bueno, la condición inicial, pues esto es constante, ¿no? Bueno, se le pone, ¿no? Así mejor. Son constantes. Constantes. Y phi es una función dada, ¿no? Phi es una función. Es una función. Función dada. ¿Esto cómo puede interpretarse? Como un sistema masa-resorte con amortiguamiento y además forzado, ¿verdad? Ahora, ¿por qué queremos hacer esto si ya sabemos resolver esto? Pues esto se puede resolver con la teoría que ya escribimos, ¿o no? Pues encuentro la ecuación característica, encuentro las soluciones linealmente independientes. A esas soluciones también se les llama soluciones fundamentales o conjunto fundamental. No he usado ese nombre, pero bueno, encuentro la solución general de la homogénea, o sea, Y1 y Y2, puedo calcular la solución particular, ajustar la condición inicial y resuelvo el problema, ¿o no? Entonces, ¿como para qué queremos esto? Bueno, pues es que hay un problema que no hemos discutido. Sí, todo eso está muy bien. Esto se puede interpretar como un problema, un sistema masa-resorte con amortiguamiento, sistema forzado, masa-resorte con amortiguamiento. Entonces, este es un sistema. O sea, físicamente, este problema puede interpretarse como un sistema forzado, este es el sistema forzado, como el de hace rato, ¿no? El de la resonancia. Puede interpretarse como un sistema forzado
sistema forzado un sistema masa-resorte forzado con amortiguamiento, un sistema forzado, sistema masa-resorte, sistema masa-resorte, sistema forzado. Sistema forzado, ¿no? Habíamos dicho. Sistema forzado, masa-resorte con amortiguamiento. Así. Ok, forzado. Ahora ya lo separo. Mejor lo ponemos así. Sistema forzado, masa-resorte con amortiguamiento. Entonces, ¿por qué queremos, para qué que necesitamos la transformada de Laplace? Bueno, hay un problema que no se puede resolver así de la manera clásica, digamos, de la manera que lo hemos hecho. Y es el siguiente. Déjenme guardar por si las dudas. Porque esto... Oigan, ¿y dónde están los demás? ¿Qué están haciendo? Aparte de no asistir a las clases, ¿qué más hacen? Vamos a ver. Veamos. Tenemos aquí el techo, ¿no? Cuelgo un resorte. O un péndulo, ¿no? Es igual. K es la constante del resorte. Entonces ya sé que este sistema. Y luego le agrego además una fuerza, ¿no? O quito eso y más bien le pongo una fuerza. Término forzado. O un control también es eso. Ya hablando de otras cosas. Este es un control. Quiero controlar el sistema. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Y le pongo una condición inicial. Posición inicial. Velocidad inicial. Entonces, si estuvieran así las cosas, pues no hay problema. Se sabe resolver esto, ¿verdad? Todos sabemos cómo hacer. Ya vimos 4 casos, ¿no? El último que acabamos de ver. Sabemos hacer esto. El problema está en que, ¿qué sucede si pues yo le puedo poner aquí 0, ¿no? Entonces no está forzado. Vamos a ponerle su MG. Ahí está. Tiene peso. Ahí está el sistema. Está quieto. Ya sabemos que la Y0, por aquí debe andar la Y0. Cuando el resorte no está estirado ni comprimido. Y este está un poco más abajo. ¿A qué posición corresponde esto? Esto corresponde a la posición YP, ¿o no? Que es menos mg sobre K. Ya calculamos eso. Que es cuando la fuerza del resorte o el resorte equilibra
el peso del bloque, ¿no? Está por aquí abajo. O bueno, vamos a ponerlo acá. Es que es más chico, ¿verdad? Que hasta es la solución de equilibrio, ¿no? Esto. Ya vimos todo eso. Entonces, esto está como por aquí. Entonces, imaginen que y de 0 es la YP. Ahí está, quieto. Y y de 0 también es 0. O sea, parte del reposo. Está aquí. Esta es la condición inicial. Está aquí. Y bueno, esta es pues la voy a cambiar otra vez. Y ahora yo lo golpeo con un martillo. Vamos a quitarle por el momento esta cosa. Ahí está el bloque. Y yo llego con un martillo. Bueno, por acá. Ya salió el sol. Necesitamos la luz. Llego con un martillo y golpeo el bloque. Entonces esto empieza a vibrar. Un martillo. Entonces lo golpeo y esto, ustedes saben, ¿no? Empieza a vibrar. Entonces, ¿eso cómo lo voy a modelar? Pues esto, si yo empiezo a resolver esto, este sistema, o sea, la velocidad, la posición inicial es esta. Anda por aquí, ¿no? ¿Cuál es la velocidad? Pues empieza del reposo. Y entonces, ¿cuál va a ser la solución de esto? O bueno, yo puedo trasladar el origen. Esto lo puedo decir que ahora, aquí, esto es y igual a 0. Esto se puede hacer, se traslada, hago una traslación y entonces tengo esta ecuación diferencial. Y entonces ahora tengo posición inicial 0, porque este es el nuevo origen, velocidad inicial 0, y entonces yo lo golpeo con el martillo. Pero vean, una solución de esto, ¿cuál es? Pues es 0, ¿no? O sea, diría que la solución es 0, y eso no es cierto. Entonces, el sistema está recibiendo aquí una fuerza, que esto es una fuerza, ¿no? Masa por aceleración es fuerza, esto es fuerza, todas estas son fuerzas, entonces es igual a una fuerza desde el punto de vista físico. Entonces, ¿cuál es la fuerza que realmente le está imprimiendo el golpe del martillo? Entonces, si yo le pongo aquí 0, entonces la solución va a ser 0, pero esto no puede ser 0, pero con estas condiciones iniciales, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, esta es una fuerza impulsiva y eso se modela con una delta de Dirac. Y eso no lo podemos resolver con la teoría clásica. Entonces, esa es la razón por la que necesitamos es una delta de Dirac, ¿no? Tiene que ser una delta. Ay, esto va a ser una delta de Dirac.
es así, centrada en el origen. Entonces, para eso queremos la transformada de Laplace. ¿Está claro? Entonces vamos a continuar, vamos a empezar con eso. Entonces, sea f va a estar definida de 0 a infinito. De 0 a infinito en R. Una función continua, ¿no? Vamos a ponerle. No necesaria, bueno. Una función. Bueno, no, tampoco tiene que ser continuo, pero no vamos a entrar en complicaciones. Sea f una función continua, ¿no? Para que no tengamos problema con la integral. No tiene que ser continua, luego lo extendemos un poco. Consideren ustedes una función continua definida del intervalo 0 a infinito en R. Entonces, la transformada de Laplace de f, transformada de Laplace de f, la transformada de Laplace. Bueno, mejor no lo ponemos así. En ese caso. Transformada. Nada más la transformada que lleve comillas, ¿no? Entonces, la transformada de Laplace de f, que denotamos, vamos a denotar, esta es la notación, que denotamos por, necesitamos una L, ¿no? ¿Dónde está la L? Una L elegante, una L elegante. L de f de x evaluado en S y también igual a f mayúscula de S, que denotamos por eso, sea f una función continua. La transformada de Laplace. Transformada de Laplace. O bueno, vamos a ponerlo así. Esta cosa todo. Yo le dije eso. Ah. ¿Y ahora qué está haciendo? No me hace caso. ¿Qué hizo ahora? Espérenme. Déjenme guardar. ¿Qué se movió? Algo se movió. Sí. Movió el teclado. Ya. Bueno, sea f una función continua. La transformada de Laplace de f, que denotamos por f de s, ¿no? Puede ser f de s o también ln de f de x evaluado en s. Que denotamos por eso, está definida por lo siguiente. F de S igual a la transformación, F de S es igual a la integral, es una integral impropia, ustedes ya les enseñaron integrales impropias, espero. Bueno, sí, en el curso de cálculo integral, ¿no? ¿Vieron algo de eso? Es una integral impropia, es la integral
desde 0 hasta infinito, desde 0 hasta más infinito, de f de x por e a la menos sx de x. E a la menos sx de x. Claro, si esta integral existe, ¿no? Entonces, la transformada de Laplace de f, que denotamos por eso, está definida por esto, para todos los valores de s, para todos los valores de S, para los que, para los valores de S, para todos los valores de S, para los que esta integral impropia ya exista o existe, ¿no? Exista. Esa es la transformada de Laplace. ¿Está claro? Entonces esto puede no existir, obviamente. Entonces un lema o un teorema vamos a poner un lema. No voy a demostrar. ¿Sí lo demuestro? Un lema es, bueno, primero una definición. Bueno, una definición primero. Una función continua f de 0 infinito en R es de orden exponencial, es de orden exponencial, una función continua de aquí a aquí es de orden exponencial si existen constantes vamos a llamarle m y sigma ¿eso es sigma? No creo que eso no es sigma. Es esta de sigma. M y sigma, tales que sucede esto. Valor absoluto de f de x está acotada por una exponencial. Es menor o igual que m por e a la sigma x. Para todo sigma mayor o igual que 0. Perdón, para todo x mayor o igual que 0.
que es el dominio de la función, ¿no? Entonces, una función es de orden exponencial si no crece más que un exponencial, ¿no? Obviamente esta m tiene que ser positiva, ¿no? Porque la exponencial siempre es positiva. Ya hemos dicho eso muchas veces. La exponencial es positiva. Esto es un valor absoluto. Entonces esta m que dice aquí, no se dice que m sea positiva, pero de aquí se ve que esta m es necesariamente mayor o igual que 0. Y sigma pues es cualquier número real. Puede ser cualquier, positivo, negativo o 0. Entonces, una función es de orden exponencial si sucede esto. Y el teorema es que el teorema, vamos a poner que si, vamos a quitar esto de aquí, si no, no deja recorrer, ¿no? Entonces, si f es una función, si f de, bueno, ya dice aquí, ¿no?, cómo está definida, ¿no? Entonces, no necesitaríamos siquiera escribir eso. Si f es una función, ¿no?, ya es parte de la definición, ¿no?, que está definida. Parte de la definición es que está definida de 0 a infinito. Si f es una función de orden exponencial, entonces su transformada de Laplace existe. Su transformada de Laplace existe. Existe para S mayor que sigma. Este que está aquí. Se puede demostrar eso. No los voy a aburrir con demostraciones, pero créanme que es así. Créanme que es así. Entonces, la transformada de Laplace está definida así. Es una integral impropia que puede existir o no. Ahora, una función es de orden exponencial si no crece más que una exponencial en valor absoluto. Y el teorema es que una función de orden exponencial siempre posee una transformada de Laplace para ese es el parámetro de la transformada de Laplace. Tal vez deberíamos decir eso. Entonces, la transformada de Laplace, que denota, está definida por eso, donde bueno, pues este es el parámetro, bueno, para todos que exista. Bueno, vamos a dejarlo así. Si f es una función de orden exponencial, entonces su transformada de Laplace existe para S mayor que sigma, ¿no? El sigma que está aquí en la definición de orden exponencial. Vamos a calcular algunas transformadas de Laplace. Ejemplos que nos van a servir como fórmulas. Entonces, consideren f de x igual a 1, la función constante, una constante. Si f de x para x mayor o igual que 0, ¿no? O para 0, de 0 a infinito, entonces
¿Cuál es la transformada de Laplace de f? Entonces, la transformada de Laplace de la función 1, aquí le puedo poner un 1, ¿eh? Es igual a la integral de 1, ¿no? Pues ahí le pongo un 1, ahí está. ¿Están ustedes de acuerdo? Y eso es igual, pues ese 1, pues la verdad es que no sirve de mucho. Entonces esto es igual, pero ahora necesito calcular esta integral impropia. ¿Cuál es la definición de esta integral impropia? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se define esta integral impropia? Hola. ¿Cómo se define? Es un límite, ¿no? Pues sí, pero ¿cuál es ese límite? Es un límite, dices, está bien, ¿cuál límite? Límite cuando qué. Vamos a ponerlo así, límite cuando B. Vamos a usar B. Se puede usar cualquier letra. Bueno. Cuando B tiende a infinito, este infinito, ¿no? Y acá le voy a poner B, obviamente. Cuando B tiende a infinito, de la integral finita, ¿no? De 0 hasta B, de E a la menos Sx de X. Y esto es igual al límite. Cuando B tiende a infinito, ¿cuánto vale esta integral? Si integro respecto bueno, hay varios casos, ¿no? La S puede ser distinta de 0 o no, ¿verdad? Entonces, de hecho, tenemos varios casos de esta integral. A ver, vamos a ver. Y ahorita los ponemos ahí. Vamos a abrir aquí un paréntesis. Vamos a calcular la integral. ¿Qué pasa si S es igual a 0? Si S es igual a 0, ¿cuánto vale esta integral? Ah, le faltó el de X. Si S vale 0, esto es 1. ¿Están de acuerdo o no? ¿Y esta integral cuánto vale? Esta integral vale B. ¿Están de acuerdo? Y si S es distinto de 0, entonces puedo integrar esta, ¿no? ¿Cuánto vale esa integral? Eso es menos 1 entre S. Bueno, ambas se pueden integrar, ¿no? Pero bueno. E a la menos Sx. Todo eso evaluado de 0 a B. O esto también le pude haber puesto X evaluado. X evaluado. ¿Verdad? Y esto es obviamente B menos 0 igual a B. Y aquí, ¿qué tenemos en este caso? Tengo esto evaluado en B, que es así, B, menos esto evaluado en 0, E a la 0 es 1,
Entonces, es más bien más, ¿no? Más 1 sobre S. ¿Están de acuerdo? Así. Y si lo arreglé, bueno, ya, ahí está. ¿Están de acuerdo con esto? Entonces eso es lo que voy a poner aquí. Y además tengo que calcular el límite. Entonces, mejor lo pongo acá. Entonces esta integral es varias cosas. Entonces vamos a poner ahí un arreglito. Un arreglo. Agrego un renglón. Entonces, bueno, por 2, ¿verdad? Por el... A ver. Bueno, está bien. Primero, vale B si S es igual a 0. Y vale esto, voy a escribir así. Si S es distinto de 0. ¿Están de acuerdo, no? Ya lo calculamos. Voy a quitar este. Y este lo voy a reemplazar por una llave. Bueno, está muy chica, pero pues ni modo. Entonces, tenemos esto. Lo dejo donde está. Así. Entonces, tengo el límite de estas dos cosas. Pero luego, esto se agranda. Y hay 3 casos más bien. Si S vale 0 y B tiende a infinito, ¿a qué tiende B? Pues a infinito, ¿no? Entonces, este límite es infinito si S vale 0 o no. Y ahora, si S es negativo, esto que está aquí, este exponente va a ser positivo. Y entonces, ¿eso a qué va a tender? Todo esto. ¿A qué va a tender? Hola. ¿A qué va a tender? ¿Era ese positivo? Vamos a apagar aquí para darle agilidad a esto. ¿Mandé? ¿Era A ver, ese estoy positivo? pensando que ese es negativo. Entonces, este exponente va a ser positivo. Entonces, SB, más bien menos SB, cuando B tiende a infinito, va a tender a infinito. Entonces, E a la menos SB va a tender a infinito. Y entonces, ¿todo esto a qué tiende? Pues a infinito. Entonces, si S es negativo o 0, el límite es infinito. Y si S es positivo, esto va a tender a 0. Y entonces obtenemos esto. ¿Está claro? Sí. Entonces, la transformada de Laplace de esta función existe para S positivo. ¿Está claro?
y no existe si S es menor o igual que 0. ¿Está claro o no? Bueno. Entonces, conclusión. Bueno, la conclusión es esta. Se pone una fórmula así. La transformada de Laplace es igual a... Esto se resume de la siguiente forma. S mayor que 0. Mayor que... Así. Es una fórmula. ¿Está claro? Eso es lo que tienen que aprender. Vamos a calcular otra transformada de Laplace. Vamos a ponerle ahora X, ¿no? Ejemplo. ¿Qué pasa si esto es X? Bueno, tendríamos que verificar que es de orden exponencial, pero créanme, lo es. Entonces pongo X aquí y ahora X, bueno, este ya sería repetido. Entonces pongo una X ahí, bueno, ya sin no le afecta. Pues, ¿cuánto vale esta integral? Bueno, pues primero calculamos la integral indefinida, ¿no? ¿Cómo se hacen estas, cómo se calculan estas integrales? ¿Recuerdan? Esto se calcula ¿cómo? Integración por partes. Partes. ¿Ok? Es por integración por partes, ¿no? Esta se integra por partes, sí. Por partes, sí. A ver. Entonces, ¿cuál es la U? ¿Esta que sea la U? Y todo esto que sea la B'. Entonces, la fórmula de integración por partes dice que es V. Entonces, X, ¿por cuánto? Bueno, es un producto. ¿Cuál es la B? ¿Cuál es la B? ¿Cuál es la integral de esto? Acabamos de hacer allá arriba, ¿no? Aquí está, ¿no? Es esto. Entonces vamos a ponerle paréntesis. Y si no lo creen, pues deriven respecto a X y obtienen esta. Menos la integral, como dice la fórmula de integración por partes, de U', ¿quién es U'? U' es 1, por B, que es esto mismo que acabo de poner aquí, de X, así. Entonces, integrando por partes, y esto es igual a ¿qué? Pues, vamos a ponerlo de esta manera. X sobre S, ¿no? Menos X sobre S. Por E a la menos SX, más, vamos a ponerlo abajo, ¿cuánto? 1 sobre S, que multiplica la integral de E a la menos SX de X, ¿o no? Pero pues esa es otra vez una que ya calculamos, ¿no? De hecho, es esta que está aquí, entre paréntesis. Entonces es igual a esto, menos ¿cuánto? Pues esto por esto. ¿Cuánto es eso? Pues menos 1 entre S al cuadrado E a la menos SX
más una constante, ¿no? Una constante de integración. Entonces, eso es lo que vamos a poner aquí. Entonces, esto es igual, es un límite, ¿no? Además, esto. Poner el límite. No, pues todo de una vez, ¿verdad? Hasta aquí está 20. Hasta acá. Pues igual al límite de esto. ¿Verdad? Por definición de integral impropia. Y ahora que ya tenemos calculada la integral indefinida, es igual al límite. Tenemos esto. Y ahora le pongo aquí un paréntesis. Evaluamos todo esto de 0 a b. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es eso? Bueno, lo que vale en B vale, pues le pongo B, le pongo B, y le quito lo que vale en 0. Uy, uy, uy. Ok. Bueno, vamos a quitar estos límites. Eso es lo que vale en B. ¿Y cuánto vale en 0 eso? Bueno, en 0, creo que este es 0, ¿verdad? Y esto, pues no es mucho, nada más es más 1 sobre s al cuadrado. Ahí está. ¿Está claro o no? Ahora, este límite, claro, también, esto es si S es distinto de 0. Hay dos casos, ¿no? Porque estamos dividiendo por S. Si S vale 0, olvidamos ese caso, ¿no? Entonces aquí hay que ponerle algo, ¿no? Esto es si S es distinto de 0. Entonces vamos a ponerle el caso. Entonces, si S es igual a 0, esto es si S es distinto de 0. Vamos a... Es que no copia. Copia todo, ¿eh? Así lo ves, pasa. Ahora, espérenme. Primero lo copio y luego le pongo la llave. Y ahora lo pego aquí. Ahí está. Esto es si S es distinto de 0. ¿Dónde teníamos eso? Esto es cuando S es distinto de 0. ¿De acuerdo? Y cuando S vale 0, ¿cuánto vale esta integral? Si S vale 0, esto es 1. Entonces, esto es un medio de x al cuadrado evaluado. Entonces, todo esto es... A ver. Si S es... todo esto es cuando S es distinto de 0. Pero cuando S vale 0, pues nada más esto, ¿no?
Si S vale 0, entonces vamos a quitar esto. No necesito integración por partes. ¿Esto cuánto es? Si S vale 0, esto es así, ¿o no? Y esto es igual a 1/2 de x al cuadrado. Más una constante. ¿Están de acuerdo? Entonces yo he evaluado, es 1/2 de b al cuadrado. Evaluado de 0 a 1. ¿O quieren que se lo ponga? Se lo pongo si quieren. Esto evaluado de 0 a b, ¿no? Y luego ya se lo ponemos. De 0 a b. Esto es cuando S vale 0. Eso es complicado esto, ¿no? O algo. No tanto. Entonces quitamos eso. Entonces tenemos esta cosa. Así. Vamos a volverlo a escribir, pero ya con la evaluación ya la habíamos hecho. Entonces este ya sabemos, va a ser 1/2 de b cuadrada, ¿no? Hay problema. Entonces lo arreglamos. Ahí está. 1/2 de b cuadrada cuando S vale 0. Y esto era, dijimos, le poníamos una b aquí, b, 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 cuando S vale 0, menos lo que vale en 0. Esta, ¿no? Entonces esto vale 0, pero va a ser menos esto, o sea, va a ser más 1 sobre S al cuadrado. Más 1 sobre S al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Son dos casos. Ahora hay que tomar el límite cuando b tiende a infinito. Claramente esto tiende a infinito, o sea, no existe. La integral impropia no converge. Ahora acá, ¿qué sucede? Ah, perdón, ¿por qué no me dicen que estoy? Bueno, le puedo hasta quitar los paréntesis, ¿verdad? Este paréntesis. Ya evaluamos en b, ya se fue. Es esto. Así queda. Ahora, ¿qué pasa si b tiende a infinito? Pues depende del signo de S. Si S es positivo, este exponente es negativo. Y además, si b tiende a infinito, si S es positivo, esto va a tender a 0. Y no importa que esto tienda a infinito, la exponencial hace que todo esto tienda a 0. Y entonces esto también tiende a 0. Entonces, esto tiende a S cuadrada si S es positivo. Y si S es negativo, esto es positivo. Esto también va a ser positivo. O sea, todo esto tiende a infinito. Y este, ¿a qué tiende? Si S es positivo. Perdón, si S es negativo. Si S es positivo, esto tiende a 0, esto tiende a 0, todo. Y si S es negativo, esto tiende a qué? Si S es negativo, esto tiende a infinito. Y esto tiende a menos infinito, ¿no? Ahora, ¿están bien los signos? Déjenme ver. ¿De dónde salió este? De acá, ¿verdad? ¿De dónde salió este?
Así era un más, ¿no? Pero luego se convirtió en menos. Con la integral. Ujú. Entonces esto tendería a ¿qué? A menos infinito. Y esto tendería a más infinito. Entonces necesitaríamos ver cómo se comporta esto. A ver, déjenme ver. Ya sé, lo podemos. A ver, vamos a hacer otro. A copiar esto otra vez. Lo voy a escribir así. Voy a factorizar e a la menos sb. Entonces, o s. A ver, vamos a factorizar algo. El signo, puede ser el signo. A ver, vamos a factorizar así. Entonces, bueno, aquí va a desaparecer una S. Aquí va a desaparecer esta cosa. También esto. Y aquí va a ser un más, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que lo que está ahí arriba, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa si ese es, o ese es fijo? Si ese es positivo, pues esto es positivo porque la B tiene infinito, es positivo. Y esto va a tender a unos sobres. Si pongo ahí unos sobres. Para quitar eso. Vamos a poner así mejor. Es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si ese es positivo? Pues todo esto va a tender a cero. Entonces, no importa que esto tienda a infinito, todo esto va a tender a infinito. Ese es positivo, digamos. Entonces, esto es positivo. Bueno, esto va a ser negativo. Entonces, todo va a tender a menos infinito. No, ¿qué estoy diciendo? No es cierto. Si ese es positivo, esto va a tender a cero. Esto va a tender a cero, aunque esto tienda a infinito. Pero bueno, con este signo, bueno, todo va a tender a cero. Todo va a tender a cero. Esto es fijo, esto es negativo. Va a tender a cero, pero por abajo, ¿no? Entonces, al final tiende a esto. Cuando ese es positivo, tiende a 1 sobre ese cuadrado. Y si ese es negativo, entonces esto va a ser positivo. Esto tiende a infinito. Ahora, si ese es negativo, pues depende qué tan, como sea, porque este está tendiendo a infinito, ¿verdad? Esto es negativo, porque ese es negativo. Entonces, después de un rato, como esto está tendiendo a infinito, todo este término se vuelve positivo. ¿Están de acuerdo? Después de un rato, porque B está tendiendo a infinito. Esto va a ser también positivo. Entonces, todo esto tiende a infinito cuando cuando S es negativo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión es esta, que esto tiende a más infinito si S es menor o igual que 0. Y tiende a esto, 1 sobre S cuadrada, cuando S es positivo. ¿Está claro? Y entonces lo que tienen que recordar es esta forma.
Punto. La fórmula es esta. La transformada de Laplace de X es... A ver si debería copiar un solo renglón, ¿verdad? No lo hace. No importa. Es igual a 1 sobre S cuadrada con S positivo. Son para los únicos valores para los que existe la transformada en este caso. Lo mismo que aquí. En general, puede mostrarse que en general, la transformada de Laplace de X a la N es igual a, ¿cuánto creen? ¿Cuánto será? ¿Cuánto piensan que sea? Aquí va a ser N más 1. Y acá arriba, ¿qué le pongo? Y esto es para ese positivo también, por cierto. ¿Por qué le pongo acá? Hola. ¿Qué le pongo ahí? ¿Podría ser n? No es factorial de n. Factorial n. Esa es la fórmula general. Se puede demostrar, digo, no lo vamos a hacer, ya hicimos 2. Pero es así. Esa es la fórmula general. Ahora, ¿qué otra transformada de Laplace necesitaremos? Pues senos y cosenos, ¿no? Vamos a calcular un seno o un coseno. ¿Cuál quieren? ¿La del seno o la del coseno? La del seno. Bueno, la del seno. Está bien. Entonces, aquí n es un entero, ¿eh? N es un entero mayor o igual que 0, ¿no? N es un entero no negativo. N, donde n es un entero, mejor le ponemos, ¿no? Donde n es un entero, pero no negativo. No negativo. Y ese pues, tiene que ser positivo. General, la transformada de Laplace es esta, donde n es un entero no negativo. O sea, mayor o igual que 0. Si n vale 0, pues se recupera la... Si n vale 1, se recupera esta que tenemos. Así, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a calcular la transformada de Laplace de... Otro ejemplo es la transformada de Laplace del seno, dice, ¿no? Transformada de Laplace de seno de X. ¿Cuánto es? Bueno, pues es por definición la integral desde 0 a infinito de seno de X. Vamos a ponerla ahora así. E a la menos S de X por el seno de X, ¿no? Sí, para que no se confunda con el argumento. Y eso es igual al límite ¿verdad? De e a la menos sx seno de X de X.
Y bueno, aquí es más conveniente primero calcular, bueno, en ambas, en todas, calcular la integral indefinida. También se presenta el caso de qué pasa si S vale 0. Si S vale 0, pues esta es la integral del seno de X, ¿no? Bueno, ya veremos. ¿Cómo se calcula esta integral? Es por partes, ¿no? Esta es una integral por partes. Vamos a guardar. Vamos a ver qué hora es. Ya es tarde. Bueno, pues aquí no importa cuál sea la U o la B prima, no interesa. Realmente siempre se obtiene... Ah, no, esa no es la que quiero. Pues esta que sea la U prima. Y esta que sea la B, vamos a integrar por partes. Entonces, según la fórmula de integración, es U por B. ¿Cuánto es la integral de esto? Pues esa ya la hemos calculado muchas veces. ¿Cuánto es la integral de E a la menos SX? Uno menos 1 sobre S por E a la menos SX. Menos 1 entre S. Ajá. Menos 1 entre S por E a la menos SX. SX, no otro X, ¿verdad? SX. Menos, esto es su por B, menos la integral de U. Vamos a quitar esto, ¿no? U, B', U es esto. Bueno, aquí le vamos a poner una estrella. Esta es la U. Vamos a poner aquí paréntesis. Es la U por no, que está como V, ¿no? Es su V. Es su V. Ah, le falta un par. Bueno, se lo ponemos. Ya no lo necesita, pero bueno. Bueno, este es su V menos V'. V' es ¿cuánto? Coseno de X. Esta es la primera se integra dos veces por partes. De hecho, aquí estamos suponiendo que la S es otra vez distinta de 0, ¿o no? Todo esto. Estamos dividiendo por S. Entonces, pues hay que tomar en cuenta eso. ¿Podemos omitir eso o no? Ya veremos. Pero bueno, es cierto. Si no, estamos pues mal, ¿no? Es matemáticas, ¿no? Ciencia política. Bueno. Entonces, V es esto. Menos la integral de V', que es esto. Entonces, ¿cómo queda todo esto? Pues, pues así, ¿verdad? Entonces, se puede eliminar el paréntesis. Y aquí tendríamos 1 sobre S afuera, más. Y otra vez una integral de estas. Entonces, esto fue U, B'. Entonces, ahora, ¿qué les parece si esto es otra vez igual? No le puedo poner V', porque entonces regresaría. Entonces le voy a poner U', este que es el U'. Otra vez. U', y este que sea el B. Otra integración por partes. Porque como dije, este es de la primera, este es su B'. Pues si le pusiera V', regresaríamos
a lo anterior y no queremos eso, ¿verdad? No queremos regresar ahí. Entonces vamos a poner esto mejor de reversa. Entonces, integramos nuevamente por partes. Entonces, ponemos un paréntesis ahí. Y ponemos V, otra vez V. ¿Quién es U? Pues ese ya lo sabemos, es todo este, ¿no? ¿O no? Menos 1 sobre S. Ponemos su paréntesis para que quede claro. V por el coseno de X. Coseno de X. Menos V'. Este. Lo pongo aquí. ¿Y quién es B'? B' es, menos seno de X, ¿no? Menos seno de X. ¿De acuerdo? Así quedarían las cosas. ¿Y esto cuánto es? Pues vamos a simplificar. Así. Vamos a ponerlo así. O, también, ¿no? Ya todo queda igual o peor, ya no sé. No. Ahí está. Entonces vamos a simplificar esto. Ya tenemos todo eso. Vamos a simplificar. Reducir. Entonces, ¿cuánto es esto? Este por este es... con este, ¿cuánto es? 1 sobre S al cuadrado. Negativo, ¿no? Revisen que no me equivoque. Vamos a borrar todo lo que nos sirva. Así. Ese sería el primer término de aquí, ¿no? Y acá pues tenemos menos, 3 menos. Luego este 1 sobre S con este 1 sobre S sería 1 sobre S al cuadrado. Y quitamos esto, esto y esto. ¿Está claro o no? Así, ¿está bien o no? Ahora noten que volvemos a obtener la misma integral de hace rato, pero con un coeficiente. Entonces eso lo pongo del lado izquierdo. ¿Y qué obtenemos? 1 más 1 sobre S al cuadrado, que multiplica 1, que multiplica esa integral, ¿no? Así. ¿Están de acuerdo? Hola. Y entonces, lo escribimos ahora de la siguiente manera. Tomo como un denominador S cuadrado. Y entonces tenemos así. S cuadrada más 1 sobre S cuadrada. Y aquí también podríamos tomar como un denominador S cuadrado. O S cuadrado. O factorizar aquí S cuadrada E a la menos S. O sea esto. Seno de X más coseno de X, que multiplica así.
esto. ¿Están de acuerdo? Ah. Bueno, este está bien. Pero aquí. Falta una S, ¿no? A este. S por el seno de X, ¿no? Así. Entonces ya reduciendo un poco más, despejando la integral que nos interesa, quito esto. El S cuadrada se cancela, entonces tengo 1 sobre S cuadrada más 1 más una constante. Y esta es la integral. Si no hay error, esa es la integral. Entonces, vamos a guardar. Bueno, vamos a dejar las cosas hasta aquí. Eso. Entonces, hoy es jueves. Entonces, el lunes será el examen y el martes continuaremos con esto. ¿Está claro? Sí, Sí, profe. profe. Profesor. Entonces, el lunes tenemos examen, el martes continuaremos con la transformada de Laplace. Si no hay Profesor. preguntas, pues eso es todo por ahora. Profesor, ¿va a Sí. subir lo de la parte 2 para el Ya examen? está ahí. La que Ah, le tenemos voy el a día de poner hoy. los ejercicios, ¿verdad? Sí, bueno, ahorita lo hago, en este momento lo hago. Nada más le La del voy día a de hoy poner la va a los subir. ejercicios de de lo de la ecuación de Euler, ¿no? Lo que puse hoy, Ajá, que para el habían examen de faltado, lunes. Ajá. pero ya están actualizados. Ah, profesor, es Yo que falta una parte, los ¿no? actualicé ayer. Falta la que ahorita Pero hizo. bueno, ahorita le pongo los ejercicios, los reactualizo. Los reactualizo. Muchas gracias. Sí, de nada. En un momento luego. Bueno, eso es todo. Hasta el martes. Pues terminamos la reunión. Sí, gracias.